¿Qué tal? Encantado de verles otra vez por aquí. Hoy es día de partido, me han recomendado terminar pronto e irnos rápido, porque no se puede defraudar a la afición, ¿eh? Bueno, vamos a seguir nuestro viaje por lo que he definido pleito de Cataluña o pleito catalán con palabras de Francesc Cambó, y habíamos quedado más o menos con visto no exactamente hasta el final de la región autónoma que establece la República Española, pero en fin, prácticamente habíamos visto hasta el año 39, en el que, un año antes realmente, un decreto, una ley del nuevo Estado español dio por terminada, aunque en la ley se dice que ya a partir del 17 de julio de 1936 el Estatuto de Cataluña no tenía vigor. Sin embargo, y se afirma que no es preciso hacer ninguna declaración en este sentido, simplemente lo da por terminado. Al entrar las tropas rebeldes en el territorio catalán y pensando que la guerra está prácticamente para terminar, el 5 de abril se decreta que la administración del Estado provincial y municipal en las provincias de Lérida, Tarragona, Barcelona y Gerona se regirán por las normas generales aplicables a las demás provincias. La región autónoma ha desaparecido. Bueno, la cuestión que hoy vamos a ver es el retorno de algo que no se va a llamar región autónoma, sino comunidad autónoma, que establecen los constituyentes de 1978. Esa fórmula de la comunidad autónoma en nacionalidades y regiones es hoy, como saben ustedes muy bien, objeto de duros debates. Por una parte, porque hay una fuerte opinión que afirma que fue un error histórico establecer esas comunidades autónomas. El principio dispositivo que establece que las regiones, las provincias con características históricas, culturales, económicas similares tienen derecho a constituirse en comunidades autónomas, que eso fue el principio de una desagregación o disgregación de España, y que por tanto hay que empezar una política de recuperación de competencias por el Estado central. Y otra parte de la opinión que considera que no fue suficiente porque se trató de una fórmula más bien impuesta por los llamados poderes fácticos, que impusieron lo que se ha llamado, a mi modo de ver, de manera muy desafortunada, el llamado café para todos, y que a la larga iba a ser la causa de una profunda insatisfacción de aquellos territorios que querían ver reconocida una diferencia específica y no una igualación de competencias. Entre una corriente y otra, en el debate actual hay una muy rica aportación de especialistas en derecho constitucional, de historiadores también, de sociólogos, de politólogos, en el sentido no de que la fórmula del 78 fuera un error de principio,
sino de que ha agotado toda su virtualidad. El principio dispositivo, es decir, la capacidad de las comunidades autónomas de disponer de competencias según la voluntad propia, reconocida después por las Cortes Generales, ha agotado su virtualidad, de él se ha derivado todo lo que se podía derivar, y que, sin embargo, el Estado construido no satisface plenamente ni el funcionamiento, a los requisitos del funcionamiento del propio Estado, y ahí, por ejemplo, lo que se critica es que no exista un sistema de financiación claro, que haya que recurrir a negociaciones bilaterales de manera intermitente para volver a plantear cada X años el sistema de financiación, que no estén bien definidas las competencias de unas comunidades y otras y las competencias del Estado. En fin, que el Estado ha evolucionado en un sentido federal y que lo que sería preciso es una reforma constitucional que reconozca este hecho, es decir, que reconozca las nuevas realidades construidas a partir de la Constitución del 78, que aborde una reforma a fondo del título octavo, que es el título de las comunidades autónomas, y que se encamine hacia un Estado que reconozca la diferente singularidad de algunos de los territorios dentro de la Constitución y dentro del propio Estatuto de Autonomía. Bueno, ese es el debate que está hoy planteado, y con este debate terminaremos el próximo día, es decir, ¿por qué nos hemos llegado a la situación en la que estamos ahora? Yo quisiera hoy, pensar un poco históricamente, como estoy acostumbrado a pensar ya hace muchos años, y no responder a ese debate de hoy, pero sí dar los elementos o ofrecer los elementos que permiten o que permitirían plantear ese debate de una forma en la que se pudiera alcanzar algún nuevo acuerdo, algún nuevo pacto, que no liquida el del 78, sino que a partir del 78, y reconociendo lo que desde entonces se ha realizado y debe ser conservado y salvado, proponga, sin embargo, un horizonte en el que, no digo que acabemos, porque esta es una historia de nunca acabar, pero por lo menos que encaucemos a partir de una reforma constitucional, hacia un horizonte diferente del que en este momento estamos enfrentados. Y, por tanto, creo que es interesante pensar de dónde ha surgido el acuerdo del 78, cómo se ha ido construyendo, qué hay detrás de ese acuerdo y en qué punto, justamente en el 78, se logró por primera vez un acuerdo del que quedó fuera muy pocos sectores de la sociedad española, en el que se creyó, por lo menos en aquellos años, que el famoso pleito catalán estaba, si no resuelto, definitivamente encauzado por una vía razonable de solución. Y para eso nos trasladamos precisamente al 39, al momento en que la región autónoma de Cataluña, constituida como tal región autónoma por la República, en la Constitución republicana, es abolida. Para lo que aquí nos va a interesar, yo creo que lo más importante es trasladarnos al 39, pero no como el enfrentamiento entre el Estado que se impone por la fuerza de las armas
y de la religión, en buena medida, sino lo que pasa dentro de la misma república y de las fuerzas que han combatido por la república en Cataluña durante los años anteriores. Porque la derrota republicana produjo una profunda división entre los mismos catalanes, la guerra civil y la derrota, y entre las fuerzas catalanas y otras fuerzas leales también a la República, pero que eran partidos políticos o sindicatos o movimientos sociales no estrictamente catalanes, aunque operaran también en Cataluña. Lo que hay que partir, aunque bueno, probablemente es inútil decirlo para quien esté convencido de otra cosa, es que la guerra, el levantamiento militar, no se hizo contra Cataluña ni contra los catalanes. No hay nada en relación con Cataluña y los catalanes y con la autonomía catalana o con el separatismo catalán, nada, absolutamente nada, en las directivas que el general Mola, jefe de la rebelión, envió a sus compañeros de armas justificando la necesidad de un golpe de Estado militar. Las famosas directivas de Mola no tienen nada en relación con Cataluña. De manera que no es una guerra contra Cataluña en su origen, aunque luego en toda la legitimación que los militares van construyendo respecto a lo que han realizado, la catástrofe que se ha provocado, porque lo que se pensaba en julio del 36 es que aquello era un golpe de Estado a lo Primo de Rivera con algunas mayores dificultades, pero de ninguna manera una guerra civil. No tenían recursos para mantener a un ejército en guerra durante más de 2 semanas. De hecho, las conversaciones rápidas con la Italia fascista y la Alemania nazi muestran bien que al no obtener el triunfo rápidamente, al no ser un pronunciamiento, sino ser una rebelión que se enfrenta con un Estado que no desaparece, aunque queda herido básicamente, el conflicto se presenta largo y, por tanto, hay que legitimar. Y la legitimación, entonces, se construye a partir de un recurso a la España católica perseguida por sus enemigos ancestrales, la España una dividida por el separatismo, y lo que había sido una intervención para restaurar el orden público en términos militares se convierte en una guerra de civilización, en una cruzada por la España una, etc. Pero en el origen el problema catalán no es decisivo de ninguna manera, como no lo va a ser tampoco en el momento en que la guerra termina, la ocupación se realiza y hoy se habla de una ocupación o de una guerra perdida por los catalanes. El ejército de ocupación habría ocupado Cataluña como una tierra extranjera. Ejército de ocupación se llamó también el ejército que ocupó Madrid después de Barcelona. Y ven ustedes en todos los oficios, en todas las comunicaciones, el membrete pone ejército de ocupación. Se llaman a sí mismos ejército de ocupación porque van ocupando territorios y ocupan Cataluña y ocuparán Valencia y ocuparán Madrid. Pero entender la guerra como una derrota de Cataluña impide ver que hubo mucho catalán
y significados catalanes que apoyaron al llamado, lo que se fue llamando movimiento nacional. De hecho, un personaje que ya conocemos, Francesc Cambó, publicó desde Italia, publicó un manifiesto firmado por un amplio número de personalidades catalanas de apoyo a la rebelión, y actuó luego como aportó capitales para la propaganda del nuevo régimen, de manera que la escisión fue también de Cataluña. No es, por tanto, ni la represión fue particularmente terrorífica si se compara con la represión de Extremadura o de Andalucía, porque a Cataluña el ejército que se levanta contra la República llega después de 3 años y con los llamados incontrolados ya muy controlados. Quiero decir que no hay una represión a lo extremeño, por ejemplo. No se produce ese tipo de matanza. Por tanto, hablar de un genocidio catalán es una figura retórica que puede alimentar una posición de rechazo pero no es llamarle, como se decía en un libro de memorias de un catalanista, de Claudia Ametlla, y se escribía en la solapa del libro: Cataluña sufrió el genocidio más grande de toda la historia de la humanidad. Con estos términos, esto carece por completo de sentido. Esas divisiones no son solo entre catalanes, sino que se van a ir produciendo también entre la región autónoma, o sea, la Generalitat, y el gobierno de la República. Y se van a producir a partir de una guerra civil, dentro de la guerra civil, que tiene lugar sobre todo en Barcelona en mayo de 1937, y la vuelta al orden por una intervención del gobierno de la República que decreta el paso a la competencia del gobierno. Es ya Negrín, o va a ser Negrín a partir de mediados de mayo del 37, el presidente del gobierno, que recupera, por así decir, para el gobierno de la República la competencia en orden público. En el año 38 va a ser todavía más agria la polémica, porque la Generalitat ha estado, algunos políticos de la Generalitat ha entrado en conversaciones con Inglaterra sobre todo, y con Francia, para proponer una paz separada. Esta historia de la paz separada crea, claro está, una tensión al gobierno republicano, porque primero no tienen competencias para tomar iniciativas en relación con estados con los que la República sigue teniendo relaciones diplomáticas, y porque significa un intento de situar a una franja de la península que iría desde el País Vasco a los puertos catalanes del Mediterráneo, a través, como decía el memorándum presentado al Foreign Office y al Quai d'Orsay, a través del cadáver de Navarra. O sea, el País Vasco se ampliaría con Navarra, se uniría por encima de Aragón, porque no se sabe muy bien exactamente cómo, con Cataluña, y se ofrecía a los gobiernos británico y francés una especie de protectorado, o de situarse bajo la tutela, con objeto de que tuvieran facilidades de transporte desde el Cantábrico al Mediterráneo ante la creciente amenaza de las potencias fascistas. Esta paz por separado
dio lugar, claro, a un final de la guerra en el que, por una parte, la Generalitat estaba actuando como un poder independiente y buscando un acomodo en una Europa que concebían de una manera un poco, en fin, las respuestas tanto del Foreign Office como del Quai d'Orsay a estos memorándums que ya desde el año 37 se presentan, son de sorpresa, y de non-recevoir, es decir, no las admiten, hay apuntes, pero nunca la diplomacia británica ni la diplomacia francesa consideró que aquello tuviera una posibilidad de realización. De manera que el fin de la guerra deja, digamos, a la Generalitat como una institución independiente del destino general de la República, y a los intelectuales que han sido políticos y que, bueno, han tenido algunas responsabilidades como rectores de universidad o ministros o consejeros en los gobiernos de la Generalitat, les deja una especie de vacío en el que se empieza a pensar un futuro. Hay mucho publicado. Yo simplemente traigo aquí algún elemento, porque mucho que se publicó entonces sobre estas... Empieza la Segunda Guerra Mundial. Está claro que el destino de la República, bueno, será en cierto modo el de las potencias aliadas contra la invasión alemana y las italianas, y se empieza a pensar en un futuro, cuando termine esa guerra, en la que habrá necesidad de reconstruir un sistema democrático y de libertades en España en el que Cataluña tendrá una posición. El pensamiento dominante durante esos años, 40, 46, 47, es que bajo también la tutela ya de los aliados vencedores, España podría volver a recuperar un Estado propio, liberado de la dictadura, por medio de una confederación de estados que planteaban el problema de definir cuáles serían esos estados confederados. Una personalidad catalana muy relevante, Pere Bochimpera, presentó y habló mucho del proyecto de una especie de confederación o de república federal en el que se reconocieran la personalidad y la soberanía de los distintos territorios nacionales en España. Esos territorios nacionales no planteaban problema, decía Bochimpera, tratándose de Cataluña, Euskadi y Galicia. El problema, dice él, es Andalucía. Yo creo que Andalucía es una nación tan auténtica como las demás, dice, solo que ha seguido empestifada, es decir, distorsionada por Castilla y que tiene poca conciencia nacional. Por la mezcla con los castellanos se le podría hacer andar unida con Castilla, si no se cree viable hacerla andar sola. Es decir, fíjense lo que hay debajo de este supuesto, que incluso llega a establecerse en mapas. España, dirá más adelante Bochimpera, sería una especie de supernacionalidad. Pero las naciones que se confederan serían Euskadi, Cataluña,
Galicia y Castilla. Y el problema es, ¿y qué hacemos con Andalucía? ¿Y qué hacemos con Aragón? ¿Y qué hacemos con Valencia? Y entonces la propuesta es, bueno, que ellos hagan una república federal, la República Federal Castellana. Y que esa República Federal sería entonces, con las otras, daría origen a una república confederal de 4 naciones. Esto ha tenido un vigor en el pensamiento político catalán hasta muy recientemente. Hay un último manifiesto de rectores de las universidades catalanas en los años 90 hablando de una confederación de las 4 naciones. Este pensamiento, que como digo está por ahí, digamos, en cartas, en artículos de periódicos y de revistas, empieza a modificarse desde el momento en que coordinadoras de fuerzas democráticas catalanas y coordinadoras de fuerzas democráticas españolas empiezan a establecer contactos. El primer contacto que se establece, contacto digo con la finalidad de proponer una estructura estatal hacia el futuro, en el futuro, cuando los aliados finalmente se decidan a intervenir y restablezcan en España un régimen de libertades y de democracia. El primer encuentro es de julio de 1947, hasta donde el primer encuentro que llegan a aprobar unas ciertas bases para el futuro. Y tiene lugar entre el Consejo Nacional de la Democracia Catalana, que tiene un comité permanente. Estos son grupos que actúan en el exilio y que también tienen representación dentro de España, con la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, que es un organismo que empieza a actuar dentro de España en el año 44, que había llegado a un acuerdo con la Confederación de Fuerzas Monárquicas para establecer un sistema de transición hacia una recuperación de las libertades que fuera pacífico y que se pudiera presentar a los aliados. En este acuerdo, los catalanes empiezan a proponer, a partir primero del supuesto de que ellos no se podrán liberar de la dictadura sin la colaboración con otros pueblos de España. Es decir, que aquí ya hay un desplazamiento de aquellas intenciones de acciones por separado con las diplomacias extranjeras. Aquí se hace intervenir por primera vez un nuevo elemento que consiste en que efectivamente Cataluña recuperará las libertades si los catalanes se organizan pero eso no podrá seguir adelante si no es en colaboración con otros pueblos de España. Esa colaboración con otros pueblos de España daría lugar a la formación de una alianza, de un frente único, en el que todos los demócratas estarían por la modificación de la estructura del Estado en un sentido ampliamente federal. Aquí ya no se habla de una confederación de Estados soberanos, sino de la sustitución del Estado de la dictadura por un Estado federal en el que se reconoce los derechos de cada uno de los pueblos españoles, catalán incluido. Más interés, porque esto no tiene mayor trascendencia que dejar constancia de que se está operando un cambio de posición. Mayor interés me parece que tiene el encuentro de Múnich del año 1962, en junio del 62, cuando
por vez primera y de una manera, digamos, no clandestina, a la luz del día, bajo el paraguas del movimiento europeo, pero en una reunión convocada y establecida, intelectuales y políticos de la oposición interior, en la que ya hay, franquistas, como Dionisio Ridruejo, monárquicos, liberales, socialistas, con unos observadores del Partido Comunista, tanto demócrata cristianos, tanto del interior como del exterior, se reúnen en Múnich con objeto de alcanzar un acuerdo sobre el futuro democrático y de libertad en España. Ahí, entre los temas a discutir, está claro la cuestión de Cataluña. ¿Qué va a pasar? Más que la cuestión de Cataluña, la cuestión regional. Lo que pasa es que la presencia de catalanes es significativa y Cataluña siempre es como la avanzadilla de la llamada cuestión regional. Hay un participante en este coloquio de Múnich, Rafael Tassis, que habla de que habría que reconocer las peculiaridades lingüísticas, culturales, históricas y jurídicas de los pueblos hispánicos y alude a la región valenciana, al pueblo valenciano, como formando parte de la nacionalidad catalana. Y si yo no me confundo, es la primera vez que en una reunión de toda la oposición, que va, como digo, de monárquicos liberales a comunistas presentes, aunque sin voz ni voto, se habla por primera vez de nacionalidad catalana, de que se reconozca la nacionalidad catalana. La respuesta fue fulgurante. José María Gil Robles, que estaba allí, se opuso dando un grito, según cuentan los que asistieron, diciendo: no, eso yo no lo admito de ninguna manera. Yo no admito que se hable de nacionalidades en un documento común y exige que se hable de personalidades regionales. O sea, que están dispuestos a aceptar, dentro del comunicado final, el reconocimiento de las diferencias o de las diferentes personalidades regionales, una denominación que los catalanes no aceptaron. Parecía que la reunión podía quedar, digamos, bloqueada en este punto, cuando Salvador de Madariaga tomó la iniciativa y formuló una propuesta en la que se reconocía la personalidad de las distintas comunidades naturales que componen en las que el pueblo español, pero evitando sin nacionalidad, o sea, evitando la palabra nacionalidad, pero no llevando de nuevo a un reconocimiento de la región como sujeto de esos derechos a la diferencia de ese derecho a la autonomía. De manera que así quedó. Las comunidades naturales, si alguno ve la fórmula de Múnich, que parece, bueno, pues que no llama la atención, sin embargo, lo que hay por debajo es una batalla de palabras ya. Es una batalla, ¿cómo vamos a llamarle a esto? Cuando se produzca el cambio, porque en todo lo demás están de acuerdo, es decir, están de acuerdo en que la reinstauración de las libertades y la democracia se hará por medio de un proceso de transición en el que se recuperen esas libertades,
se promulgue una amnistía, se reconozca el derecho de reunión, se formalicen los partidos y finalmente todo conduzca a la apertura de un proceso constituyente. En eso nadie discute eso. El Partido Comunista había dado un giro radical a su política desde el año 56, con la propuesta de la reconciliación nacional. Los socialistas estaban por un sistema de democracia y de libertades y habían dejado por completo cualquier, digamos, ambigüedad entre si eso era un programa mínimo manteniendo el programa máximo de la revolución y del socialismo, algo que en el año 62 en Europa tenía muy poco sentido ya. Y por tanto, en cómo se iba o cómo se podría hacer y en qué pasos había que dar, estaba todo más o menos de acuerdo. El problema era cómo llamamos a las unidades que compondrán el Estado español. Comunidades naturales, regiones, nacionalidades. Todas son nacionalidades. Y este va a ser un debate que va a alimentar mucho toda la discusión que va a tener lugar a partir del año 62. El año 62 en la historia de la oposición es muy importante porque es el año de las huelgas, de las grandes huelgas organizadas por una nueva clase obrera que se está formando en aquello que apareció como comisiones obreras, pero que ahora empieza a ser ya un sindicato. Y los intelectuales y los estudiantes están dando una fuerte batalla, los estudiantes universitarios, por acabar con el SEU y tener sus propias organizaciones democráticas. En la Iglesia Católica se está produciendo a partir de 1962 y venía de antes una gran convulsión que va a afectar de lleno a la Iglesia Católica Española y a la jerarquía católica española, que será el Concilio Vaticano II y, la explícita, por primera vez, posición de la Iglesia Católica en su conjunto por la democracia y por las libertades. Costó mucho, pero finalmente hay las declaraciones del Concilio Vaticano II no son ambiguas en este terreno. Hay una gran transformación también social en el sentido de, los planes de desarrollo están elevando el nivel de vida, se ha producido un gran movimiento migratorio, las ciudades rebosan de gentes que han venido de fuera y que se han asentado en condiciones miserables y luego pasando a un piso de propiedad en condiciones más bien menesterosas, pero con una vitalidad social muy fuerte. Los contactos con el exterior se multiplican. Es decir, que hay un cambio económico, social, cultural e indudablemente político, y hay continuos manifiestos, continuos, a partir de los movimientos estudiantiles, de solidaridad con los estudiantes o con los obreros que son impresionados por haber ido a la huelga, contra las torturas, contra el Tribunal de Orden Público, y se produce en ese momento, en esos años 60, se produce una continua colaboración, una continua conversación y elaboración de manifiestos, etcétera, en la que se pueden encontrar firmas de todos, de intelectuales, artistas, escritores, sin distinción de procedencia, entendiendo que todos están en una corriente común que es hacia la libertad y hacia la democracia. Y es en este momento cuando se producen
en los partidos políticos nuevos programas, se elaboran nuevos programas que instancias llamadas de frente o de colaboración o de coordinación van a firmarse tanto en el caso de los manifiestos, por intelectuales, escritores, artistas de Cataluña y de toda España, como en estos primeros contactos de comités de organización o de coordinación de fuerzas democráticas que van a tomar también, van a ir elaborando proyectos de transición a la democracia. El Comité Coordinador de Fuerzas Democráticas de Cataluña, por ejemplo, cuando se une o cuando empieza a establecer contactos con los comités de coordinación de fuerzas democráticas españolas, va a tener como elemento reivindicativo central la reivindicación durante el periodo de transición de gobiernos provisionales autónomos para Cataluña y para el País Vasco, con un conjunto de facultades equivalentes al Estatuto de 1932. Esta primera reivindicación de gobierno provisional con un estatuto como el del 32 se plantea por primera vez en el año 63 y a partir de ese momento va a ser un elemento constante en las reivindicaciones que plantean las fuerzas políticas de Cataluña. En la célebre constitución de la Asamblea de Cataluña en una iglesia de Barcelona el primer domingo de 1971, que es la primera gran reunión conjunta de todas las fuerzas de oposición en Cataluña y donde es muy significativa la presencia de católicos, se van a establecer 4 puntos a los que los catalanes se van a mantener desde ese momento invariables hasta el año 78. Libertades será el primer punto, la recuperación de todas las libertades de opinión, de expresión, etc. Una amnistía general, sin límites, que es algo que se viene también planteando como una exigencia del proceso de transición desde los tiempos de la misma guerra. Desde los tiempos de la misma guerra civil, ya Azaña y ya Negrín hablaron de una amnistía general que diera lugar a la posibilidad de un encuentro entre los combatientes de manera que condujera a un plebiscito que pusiera fin de manera pacífica a la guerra. Esta reivindicación de amnistía va a retomarse tanto por el Partido Comunista como por el Partido Socialista y aparece como el segundo elemento de una transición tal como la entiende la Asamblea de Cataluña reunida en esta iglesia, como digo, en noviembre del 71 y a partir de ahí elaboran este programa. El tercer punto es que la amnistía, claro está, se refería a exiliados políticos, se refería a presos de la dictadura, etc. El tercer punto, que es importante porque a partir del 71 van a girar sobre ese punto todas las conversaciones, es el restablecimiento provisional de las instituciones y de los principios configurados en el Estatuto de 1932, como una expresión concreta de estas libertades en Cataluña y como una vía para llegar a el pleno ejercicio del derecho de autodeterminación.
Este es el de los que llevamos aquí vistos, el tercer gran pleito que los catalanes presentan al Estado español. El primero acabó, como saben ustedes, en nada, porque era la autonomía integral de Cambó. El segundo acabó en el reconocimiento de la región autónoma, que fue en la República. El tercero es los principios configurados en el Estatuto de 1932 como una expresión para llegar al ejercicio del derecho de autodeterminación. Es decir, que se ve el futuro en dos tramos. Uno sería la restauración del estatuto anulado tras la Guerra Civil. Otro sería que a partir de ese estatuto se abriría una vía para llegar al ejercicio del derecho de autodeterminación. El cuarto era entrar en relación con todos los pueblos de España para las acciones comunes que fuera necesario emprender, etc. Esta reivindicación catalana y la manifestación tan pública de una fuerza unida en una asamblea que se celebra en una iglesia y que publica un manifiesto, un 4 puntos de acuerdo, eso produjo en los demás partidos de la oposición una especie de despertar a lo que empiezan a llamar problema regional, que va a dar lugar a repensar, tanto en el Partido Socialista como en el Partido Comunista y como en los sindicatos, a repensar aquello de las comunidades naturales. Es decir, está claro que lo de la comunidad natural no da satisfacción. Y entonces ha llegado gente nueva a esos partidos. A partir de 1971-72, en el Partido Socialista se produce el comienzo de lo que va a ser una verdadera refundación. En el Partido Comunista ya el grupo dirigente, que ha sido joven durante la guerra y se acaba por hacer con el poder dentro del partido en la segunda mitad de los años 50 y de los años 60, y que no se habían planteado realmente la cuestión regional, empiezan a planteársela. Y ese planteamiento va a dar lugar en 1974 y 1975 a no sé muy bien cómo llamarle, a introducir en sus programas definiciones de lo que puede ocurrir que desde luego nunca habían estado antes. Son completamente novedosas tanto en el lenguaje socialista como en el lenguaje del Partido Comunista. Es que, despertamos, dicen, a un nuevo problema, que empiezan ya también a llamar problema de las nacionalidades, y ese nuevo problema solo se puede resolver si apoyamos las legítimas aspiraciones de los pueblos de las distintas nacionalidades ibéricas. Será la forma en que lo enuncie el Partido Socialista. El Partido Comunista lo va a decir de otra manera, porque, y se nota aquí que son exiliados, porque, sin duda, las nacionalidades, la autodeterminación, pero hay también un resto de, digamos, como de no dejar caer la voz España, sobre todo en los comunistas. Dice, todo esto dentro de algo en el que estamos todos y que tiene una vigencia secular a la que llamamos España, dirá la declaración del Partido Comunista. Pero esas declaraciones están
muy favorablemente por el reconocimiento del derecho no solo a la autonomía, sino a la autodeterminación de las nacionalidades dentro del Estado español. Existe todavía, dice en septiembre de 1975, un informe que se presenta en la segunda conferencia del Partido Comunista, existe todavía la noción aplastantemente mayoritaria de una comunidad que las une a todas y que a lo largo de la historia ha sido definido con un nombre, España. Históricamente, económicamente, culturalmente, territorialmente, lazos muy sólidos unen a esas nacionalidades y regiones en el cuadro español. De manera que tienen ustedes que a partir de 1974 toda la oposición reconoce que lo que se está planteando, reconoce y afirma en sus manifiestos y en sus declaraciones y en las resoluciones de los congresos o de las conferencias, que lo que se está planteando es cómo se le da pleno, inmediato y efectivo ejercicio de derechos y libertades políticas a las distintas regiones y nacionalidades que componen el Estado español. Este lenguaje, igual que el lenguaje de democracia, igual que el lenguaje de amnistía, del reconocimiento de los derechos, forma parte del legado que los partidos de oposición llevan a las conversaciones que se establecen a partir de 1975 con los partidos, los grupos, las formaciones políticas que vienen del propio régimen franquista. Este es el punto de partida. Y nacionalidades no es algo que se inventen los constituyentes. Nacionalidades están en el lenguaje político español desde los años 60 y la distinción de nacionalidades y regiones está desde esos mismos años. Como está también desde esos mismos años que el reconocimiento de la singularidad entre nacionalidades y regiones no establece una futura diferencia de competencias entre una y otra. Es el reconocimiento de una identidad. No es todavía, de ninguna manera, una distribución de competencias entre el Estado y esas regionalidades y esas autonomías. De manera que cuando empieza a hablarse ya de una forma, de manera formal, entre el gobierno en este caso ya presidido por Suárez, y la oposición, el primer punto que la oposición lleva al gobierno es que uno de los primeros puntos. Los puntos son varios, se hablará de mucho, no se pactará todavía nada, pero se hablará de mucho. Pero en la primera reunión, que tiene lugar el 12 de enero de 1977, después de que se ha formado ya una plataforma de organismos de la oposición en el otoño del año anterior y que han llegado a acuerdos en los que se han introducido estas declaraciones sobre las nacionalidades y regiones y el reconocimiento del Estatuto del 32, etcétera. En la primera reunión que tienen Felipe González, Antón Cañellas, Joaquín Satrústegui y Julio Jáuregui, es decir, un socialista, un catalanista de centro, un monárquico y un vasco, delegados de la plataforma de organismos democráticos, con Adolfo Suárez, la comisión le plantea la necesidad urgente
de descentralización del Estado para adecuarlo a las exigencias de carácter plurinacional y plurirregional de España. Y hablan entonces de que se restablezcan las instituciones emanadas del consenso popular de las nacionalidades gallega, vasca y catalana, que se reconozcan los estatutos de autonomía aprobados en el 32 y que se le reconozca la reposición de los organismos que entonces tuvieron un apoyo ya popular plebiscitario, es decir, la Generalitat de Cataluña y la Junta, el Consejo General, la Xunta de Galicia y la Diputación General de Euskadi. De manera que si tuviera que resumir qué fue lo que se habló antes de que nadie todavía pensara que un proceso constituyente iba a iniciarse 6 meses después, es que en las futuras Cortes se establecerá una nueva Constitución del Estado en la que encontrarían solución tanto el problema vasco, catalán o gallego como el de otras nacionalidades y regiones. En ese momento estaba de acuerdo un comunista del PC, un socialista del PSOE, un nacionalista vasco y un catalanista. El acuerdo era general antes de iniciarse el proceso constituyente. El problema es cuando el proceso constituyente se inicia. Y entonces ahí hay que definir, ya no se trata solo de resoluciones de congresos, no se trata de discursos, no se trata de acuerdos entre distintas oposiciones, no se trata de manifiestos, se trata de un texto constitucional, de una norma de normas, como todos sabían muy bien, de una definición de cómo se va a estructurar al Estado, y empieza un debate que dará lugar, va a tener una historia con la que termino, simplemente apuntándola, porque en principio en la ponencia constitucional no hay demasiado problema. La ponencia constitucional aprueba en el artículo 2, aprueba un texto en el que sin grandes alaracas, sin grandes, tampoco sin grandes dificultades, eso lo aceptó bien UCD, lo aceptaron los catalanes, lo aceptó todo el mundo. Una fórmula que va a terminar diciendo: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la entregan y la solidaridad entre ellos. Este no era el texto primeramente redactado. El texto que redactó la ponencia decía: la Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos, y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones que la integran. Este es el texto de la ponencia. En ese texto, España no es, o no se dice que sea, una nación, ni se dice que sea indisoluble, ni que sea como indivisible, ni que sea patria común. Se dice que la Constitución se fundamenta en la unidad de España, pero el punto central es que reconoce la autonomía de las nacionalidades y regiones. Bueno, al publicarse el anteproyecto de la ponencia,
se formó un gran revuelo, no solo entre los llamados poderes fácticos, sino también un gran debate público, porque por primera vez se reconocía en una Constitución española, y tenemos una larga historia de constituciones, se incorporaba la voz nacionalidad. Esto dio lugar, como digo, a un debate en el que intervinieron intelectuales de todo tipo, intervinieron constitucionalistas de mucha autoridad, e intervino también lo que podemos llamar la Moncloa, es decir, un poder situado fuera de las Cortes. Y la Moncloa le pasó, no ya a la ponencia, que ya había terminado su trabajo, sino a la comisión, le pasó un texto en el que, manteniendo la voz nacionalidad, que fue la verdadera piedra de escándalo, sin embargo, se reforzaba a base de adjetivos la unidad de la patria común de la nación española. Este es el acuerdo final. Esta es la transacción final. Esa transacción final imponía mecanismos por los que habría de discurrir luego la construcción de un Estado a partir de esta Constitución. De ninguna manera. De ninguna manera. El título octavo se olvida del artículo 2 y el título octavo toma sus principios de la Constitución de la República. Es decir, que aparece de nuevo el principio dispositivo, serán las provincias, etcétera, con características similares, las que decidan y sobre tal. Lo que decidan en sus estatutos tendrá que pasar por las Cortes y las Cortes serán las que hagan del estatuto una ley del Estado. Ese fue el mecanismo de la República. Y lo que sí es nuevo en la Constitución de 1978, sí es nueva la urgencia por generalizar la construcción de ese nuevo Estado inmediatamente que se aprueba la Constitución. Es decir, que la Constitución republicana, abriendo la vía a la generalización de los estatutos, solo uno se aprobó en tiempos de paz, el de Cataluña. Mientras que en el año 78 la aprobación de la autonomía para nacionalidades y regiones disparó una especie de carrera por llegar a la aprobación del estatuto lo antes posible. Hay incluso anécdotas insignificantes: quién es el que presenta el primero, si los catalanes o los vascos, como a ver quién es y quién va segundo y quién va tercero. Y hay una deriva clara cuando los andaluces, que eran el problema, según decía Bochimpera en el año 39 y 40, cuando los andaluces presentan, no ya por la vía que le había señalado la Constitución, a lo que no fueran nacionalidades, tampoco estaba muy claro que esa era una vía reservada a las llamadas nacionalidades, les presentan por el mismo camino que Cataluña y Euskadi, es decir, el camino de un referéndum de todas las provincias. Se tiene que forzar la Constitución para que los andaluces entren por ese mismo camino. La construcción del Estado que va a derivarse no está determinada por el texto constitucional, en absoluto. Estará determinada por las prácticas políticas que a partir de la aprobación del texto constitucional se vayan llevando a cabo. Lo que sí se puede decir es que el texto constitucional
recoge en su léxico todo aquello que se había venido hablando durante 40 años, todo aquello que había hecho equiparar el sistema democrático con un sistema de reconocimiento de las autonomías, todo aquello que indicaba que el reconocimiento de la nacionalidad junto a la región iba a poner fin a al pleito catalán tal como se había presentado históricamente hasta entonces. Por eso, los representantes catalanes en el Pleno del Congreso, cuando se debate el artículo 2, cuando interviene Jordi Pujol y dice: hemos sido nosotros, la minoría catalana, la que hemos introducido ese término y la que luego lo hemos defendido, haciendo de él un punto esencial, absolutamente básico en la política de materia constitucional y en la política consensual, estaba dando fe de que, en efecto, la introducción del término nacionalidad y luego el título octavo habían dado satisfacción a lo que los catalanes habían venido exigiendo o planteando en todos sus contactos con la oposición española. Y Miquel Roca mantiene que, al hablarse de las nacionalidades y regiones que integran España, no se hace alusión en absoluto a cuáles van a ser aquellas nacionalidades que se sienten con conciencia de tal y van a identificarse con esta expresión, ni aquellas otras que quedarán satisfechas con la expresión región, sino que se establece para unas y para otras un mismo tratamiento en el título correspondiente. No hay distinción en cuanto al título sustantivo, ni se decide el nivel que quieran dar cada cual a sus competencias. De manera que lo que están diciendo es: adelante por este camino, adelante por este camino. Este es el acuerdo en la historia constitucional, el acuerdo más amplio, más satisfactorio y recibido por las fuerzas políticas con mayor expectativa de futuro que nunca ha conocido la historia constitucional española, que siempre ha sido más bien una historia de constituciones de parte de la que se quedaban excluidas una buena porción de la sociedad española. La Constitución del 78, al llegar de la manera en que llega, es una puerta que se abre a un sistema que había quedado bloqueado. Las puertas se abren y la gente pasa, y lo que vaya a hacer después cada uno de los que pasan por la puerta, bueno, será responsabilidad suya, pero que la puerta se abrió y que todo el mundo pasó a gusto por aquella puerta es algo que no deberíamos dejar que se desvanezca o que se ensucie, porque hoy tenemos planteados otros problemas. Pero esos los veremos el próximo día, ¿no? Bueno, y con esto yo me he pasado como siempre y les pido excusas, pero con esto termino, quiero decir. Vale.